Hola amigos del canal, espero que estén bien. Vamos con un nuevo vídeo y en este vídeo vamos a ver cómo va, vamos a ver varias cositas. Pero nada, un paseíto por aquí por la finca. Ahí estamos viendo que ya grabé un vídeo que parece que los árboles de aguacate están queriendo botar la flor, pero más que nada quería ver cómo va el tema de la descomposición del estiércol también, para que veáis que si es verdad que el aserrín tarda mucho más que otra materia orgánica en descomponerse. Este estiércol lo apliqué para los nuevos suscriptores, los antiguos ya verían el vídeo. Habrá unas 2 semanas y algo que apliqué este estiércol, pero aquí hay humedad, han caído lloviznas y sinceramente debería ya de estar más descomponiéndose. O sea que si es verdad que el aserrín, como tiene tantas partes de carbono, tarda mucho. O sea, carbono significa que es una cosa muy seca, muy seca, y necesita un equilibrio. Por eso cuando hacemos el compost necesitamos una parte de hierba seca y una parte de hierba verde, que es la que tiene mucha más cantidad de nitrógeno para ayudar a descomponer toda esa materia orgánica. Pero bueno, ahí estamos viendo, pero no pasa nada porque, como ya vimos, no es lo ideal, el aserrín no es lo ideal, pero poniéndolo así como yo lo he puesto, lo que es malo con el aserrín es poner aserrín que esto no es aserrín solo, esto es aserrín, tiene orín de caballo, es estiércol de caballo con aserrín. Pero si vemos, si nos damos cuenta, todavía el estiércol de caballo, ahí se ven las moñigas del estiércol. Ahora voy a tocar alguna con la mano. Es preferible ponerse guante, pero después me lavé las manos. Vemos que todavía están ahí, que tiene bastante excremento del caballo, ¿vale? Entonces, si lo que yo estaba diciendo, como dije en el otro vídeo, si nosotros conseguimos un estiércol de caballo porque tenga un poco de aserrín, pues no gratis como lo he conseguido yo, no vamos a desperdiciar tampoco ese. Pues ahí lo estamos viendo, ahí lo estoy cogiendo con la mano. Eso es una moñiga, un excremento de caballo, ahí sí se enfoca bien. Como tiene esa particularidad también el estiércol de caballo, que tiene mucha fibra ese estiércol. Es bueno para tierras, por ejemplo, bueno, para todo tipo de tierras, porque las pone más esponjosas, pero para tierras arcillosas, todo esto. Pero acordémonos, lo bueno podría ser mezclar un poquito de la tierra con la tierra arcillosa con el estiércol de caballo, pero no podemos mezclar el aserrín. Entonces lo mejor, ¿por qué? Porque va a coger un poquito de nitrógeno de la tierra. Entonces no es recomendable, si ponemos estiércoles con aserrín, tenemos que hacerlo de esta manera. Lo ponemos en la parte de arriba, superficial, pero no labramos el terreno con estiércoles con aserrín, porque si el aserrín va a coger un poco de nitrógeno de la tierra para ese aserrín poderse ir descomponiendo, ¿no? Si lo ponemos en la parte superficial de arriba, como estamos viendo ahora, aparte, vuelvo y repito, de que no es solo aserrín, es aserrín con orín, y ahí ya te viene nitrógeno en el orín del caballo, para ayudar a ir descomponiendo. Pero sí es verdad que por lo menos en el primer centímetro de tierra te va a coger un poco de nitrógeno, para que esos microorganismos puedan ir comiendo esa materia orgánica que es el aserrín, ¿vale? Yo me estuve informando y en principio no hay ningún problema si ponemos el aserrín de esta forma. Lo vuelvo y repito, lo perjudicial, por así decirlo, lo no recomendable, que tampoco es que le vaya a pasar nada malo a tu tierra, pero lo no recomendable, porque coge el nitrógeno, es mezclar la tierra con el aserrín. Eso sí que no es recomendable. Ahora, si conseguimos un poco de estiércol y lo ponemos en la parte de arriba aérea, que él se va a ir poco a poco, se va a ir descomponiendo con ese estiércol, con esos microaspersores. La ventaja también de tener así un riego así más con microaspersión. Aunque ahora mismo estoy regando poco porque están cayendo algunas lloviznas, y como también tengo algunas plantas afectadas por hongo y por el hongo fitóstora, ya sabemos que ahora mismo no. Ahora mismo viene bien incorporación de un abono granulado. En mi caso, por ejemplo, me vendría bien, por ejemplo, un abono, incorporar un abono granulado de liberación lenta. Por ejemplo, ahora viene diciembre, enero, van a caer algunas lluvias. Así no tengo yo que estar regando tanto. O sea, regando tanto para abonar.
y me ahorro esos riegos, me ahorro en agua y me ahorro en que ya sabemos que la fitóstora, cuanto más humedad, pues más también tiende a desarrollarse, ¿no? Entonces, ya que está lloviendo, si yo tengo que aplicar un abono, pues tengo que abrir otra vez las llaves, volver a regar en esa tierra que ya está húmeda. Pero claro, algo de abono hay que ponerle. O sea que la mejor solución sería, puedes ir poniendo un estiércol así, pero estos estiércoles también no llegas a cubrir toda la necesidad de la planta, ¿vale? Los estiércoles están geniales. Estos estiércoles le encanta también al aguacate porque acordémonos de que el aguacate le gusta mucho la materia orgánica. Entonces, todo lo que nosotros le apliquemos, sin pasarnos, hay que tener cuidado con los estiércoles. Por eso siempre es más recomendable poner estiércoles compostados. Pero todo lo que le apliquemos como compost, humus de lombriz, estiércol, todo eso al aguacate le gusta mucho y lo descompone rápido. También lo dije en otro vídeo, abonos ricos en materia orgánica, bueno, en general para todas las plantas. Pero sí es verdad que hay algunas plantas, como todos vemos, cada cultivo tiene sus características, pero en especial al cultivo del aguacate le gusta mucho la materia orgánica. Si nosotros nos fijamos en el propio árbol de aguacate, él suelta mucha hoja, es un árbol grande. Si lo dejamos crecer y no lo podamos, se hace un árbol inmenso y tiende a tener muchas ramas, mucha hoja, y esa misma hoja se cae, y si nos fijamos siempre debajo de los árboles de aguacate, más que en árboles de mango, más que en árboles de, si nos fijamos, ¿no? Más que en una naranjera, el árbol de aguacate tira mucha hoja, siempre está en nuevos brotes, y esa hoja también se va descomponiendo y se va haciendo un mantillo. ¿Por qué? Porque por la propia naturaleza del árbol de aguacate, es lo que yo estoy diciendo, lo que yo quiero transmitir aquí, es que le gusta mucho la materia orgánica. En conclusión, abonos ricos en materia orgánica le encantan también el aguacate. Por ejemplo, yo una de las últimas, potasio, es un poquito más cara, pero bueno, si lo podemos utilizar por 10 o 20 euros más, pues sabemos que va mejor. Pero bueno, ahí ya también el bolsillo de cada persona y bueno, y varios factores, ¿no? Pero por ejemplo, últimamente he comprado una potasio líquido, que es muy bueno, lo recomiendo para el potasio líquido, porque lo absorbe la planta mejor, es más caro, pero también lo puedes dar foliar mejor. Y por raíz, hay que aplicar potasio por raíz, obviamente, porque es el nutriente que más te va a consumir a lo largo del año. En una planta en producción, en una planta pequeña no, pero en una planta en producción, pues potasio es lo que más va a consumir. Bueno, lo que estaba diciendo es que, por ejemplo, he conseguido un potasio que viene alto en potasio, creo que trae un 30 y trae un 20% de materia orgánica. Y creo que trae algún microelemento también por ahí. Entonces me ha gustado. Viene un poco espeso, no es solo que no me gustó, pero bueno, diluyéndolo y tal. Y es un buen abono ahora que he incorporado para irlo combinando con los otros. Viene un 30% de potasio líquido y un 20% de materia orgánica. Eso le viene muy bien al cultivo del aguacate, le gusta mucho la materia orgánica. Si no, aplicación de estiércol en la medida que podamos, al menos una vez al año, sería ideal. Acordémonos, estiércoles por lo menos, estiércoles a poder ser compostados. Pero bueno, lo que estaba diciendo ahí estamos viendo que cuesta un poquito más la descomposición de esta materia orgánica del acerrín por tantas partes de carbono como tiene. Es un elemento muy muy seco. Si no recuerdo mal, no quiero, pero algo así estuve leyendo, que era como, por ejemplo, una hoja seca tiene como 100 partes de carbono y estas virutas de acerrín tiene como 500 partes de carbono. Entonces, podríamos hacer esto una vez al año. Tampoco lo recomiendo hacer más. Si conseguimos un abono, ya sea de lo que sea, normalmente suele ser de caballo, porque son los que les ponen el acerrín. Pero si conseguimos un abono, no dejemos de aplicarlo, pero tampoco estemos constantemente aplicando un abono con virutas de acerrín, ¿vale? Porque pues siempre va a coger un poquito de nitrógeno de la parte de arriba para que se vaya descomponiendo y los microorganismos vayan actuando. Mi recomendación, por hacerlo una vez al año no te va a pasar absolutamente nada. Siempre ponerlo en la parte superficial, como yo lo hice. Si tienes un riego aspersión o microaspersión, como el que vemos aquí, que parece goteo, porque antes tenía goteo, pero al goteo tiene microaspersión, muchísimo mejor. Ya sabemos que los microorganismos van a descomponer la materia orgánica en humedad.
O sea, cuando el suelo está totalmente seco no trabajan los microorganismos. Al igual que cuando el suelo está muy encharcado. Cuando el suelo está muy encharcado, esto lo sabemos de por ejemplo, cuando hacemos un compost. Quien no lo sabe, pues lo estoy diciendo yo aquí, si no animo a que se informen. Tiene que estar la materia, tiene que estar húmeda, pero no puede estar encharcada. Lo mismo pasa en el suelo. Tiene que haber un poquito de humedad, pero tampoco puede estar encharcado, pero tampoco puede estar seco. Ahí es el punto donde los microorganismos mejor trabajan en degradar la materia orgánica, con un cierto punto de humedad, pero no encharcamiento y tampoco seco, no seco, porque en seco no trabajan los microorganismos. Bueno, no quiero hacer el vídeo más largo, espero que les haya gustado, un saludo.